Hoy vamos a sumergirnos en una película que, bueno, todo el mundo cree conocer, First Blood. O acorralado, como la llamamos aquí. Eso es, Acorralado. Pero esto no va a ser una simple revisión, ni mucho menos. No. Tenemos un conjunto de fuentes muy variado, desde análisis de cine y anécdotas de producción casi increíbles. Hasta las reflexiones del propio autor de la novela, David Morrell. Exacto. Y la misión, por así decirlo, es desentrañar una historia complejísima. La de cómo una novela que era increíblemente oscura, trágica, Muy dura. se transformó casi por accidente en el nacimiento de un ícono del cine de acción. O sea que el John Rambo que todos conocemos es en realidad un producto del azar. Totalmente. Del azar, de choques de ego monumentales y de decisiones de última hora que lo cambiaron absolutamente todo. Pues vamos al principio de todo, que no es la película, sino la novela de David Morrell, de 1972. Y las fuentes lo dejan clarísimo. Es un libro crudo, pesimista. Nada que ver con la aventura que la gente recuerda. De hecho, hay un detalle fascinante sobre el propio nombre, Rambo. Esto es una de esas casualidades que parecen, escritas por un guionista. ¿A que sí? Morrell cuenta que su mujer llegó un día a casa con una bolsa de manzanas. ¿Manzanas? Sí, de la variedad Rambo. A él le gustó cómo sonaba, la contundencia. Pero es que al mismo tiempo, ese sonido le recordó fonéticamente al poeta francés Arthur Rimbaud. Rimbaud. Y su obra Una temporada en el infierno. Justo. Para Morrell era la metáfora perfecta. La colisión entre algo tan de la tierra como una manzana y el tormento de un hombre que ha vivido su propio infierno. Vaya, esa dualidad ya te dice mucho del personaje del libro, que es infinitamente más oscuro. No es un héroe, para nada. Las fuentes lo describen como una máquina de matar traumatizada, casi nihilista. En la novela mata a más de una docena de personas. Policías, civiles, guardias nacionales, es implacable. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque su némesis, el sheriff Teasle, tampoco es el típico villano. No, para nada. En la novela es un veterano condecorado de la Guerra de Corea, un héroe de su propia generación. Claro. Representa al sistema, a esa América que se siente amenazada por la contracultura, por los veteranos de una guerra impopular como Vietnam. Entonces no es un simple abuso de poder. Es el choque de dos mundos, de dos generaciones de soldados con cicatrices muy diferentes. No es una lucha de buenos contra malos. Es una tragedia. Exactamente, una tragedia de dos hombres rotos por la guerra. Y la prueba definitiva es el final del libro, que es desolador. Ambos mueren. Sí, Rambo y Teasle, no hay ganadores. Y lo más brutal es quién mata a Rambo. Su propio mentor, el coronel Trautmann. Que en el libro era capitán, sí. Es una alegoría potentísima. El sistema que lo creó, que lo convirtió en un arma, es el mismo que lo tiene que destruir. Un final así explica por qué la película tardó una década en hacerse. Estuvo 10 años en lo que se llama el infierno del desarrollo. Las fuentes hablan de que los derechos se vendieron y revendieron una y otra vez. Se escribieron, fíjate, hasta 26 borradores de guión diferentes. 26. Es una locura. Imagina la cantidad de callejones sin salida. Al principio, con directores como Sidney Pollack, se veía como un drama de prestigio, un comentario social sobre Vietnam. ¿Pero no era comercial? No encontraban la forma de hacerlo digerible para el gran público. Y la lista de actores que rechazaron el papel es un quién es quién de la época. Steve McQueen, Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman. Y lo interesante no es solo quiénes lo rechazaron, sino por qué. A ver. Actores como Pacino o Hoffman, que habían hecho carrera con personajes marginados, lo encontraron demasiado violento. Les preocupaba la imagen de un veterano de Vietnam masacrando policías estadounidenses. Era un tema tabú, claro. Demasiado incómodo. El proyecto estaba básicamente maldito. Hasta que llega Sylvester Stallone. Y él no solo acepta, sino que lo cambia todo. Afectó por $3,5 millones, que era una pasta. Pero la clave fue su condición, poder reescribir el guión. Y aquí está el giro. ¿El giro fundamental? Stallone, que venía del éxito de Rocky, no vio a Rambo como un asesino. ¿Cómo lo vio entonces? Lo vio como una especie de monstruo de Frankenstein. Una criatura creada por el gobierno para la guerra, una herramienta a la que enseñan a matar y que luego desechan. Alguien que merecía compasión, no miedo. Exacto. Y para lograr esa compasión, tomó una decisión radical que definió la película para siempre.
purgó el guión de casi toda la violencia directa del personaje. Es un cambio drástico que a menudo pasa desapercibido. En la película, John Rambo no mata directamente a nadie. ¿A nadie? Espera, ¿y el agente que cae del helicóptero? Es un accidente. Rambo le lanza una piedra para defenderse, no para matarlo, y el tipo pierde el equilibrio y cae. Pasar de una docena de asesinatos a 0 muertes intencionadas Es lo que permite que el público se ponga de su lado. lo convierte de agresor en víctima, en el acorralado. Con el guión listo, la producción se va a Hope, un pueblo de Canadá en pleno invierno. Y ese lugar se convierte, irónicamente, en la cuna de lo que hoy se conoce como Hollywood North. Y el clima fue un infierno. El frío, la humedad constante, quedan genial en pantalla, pero fue una pesadilla para el equipo. Stallone sufrió hipotermia real, ¿no? Sí. Hay una anécdota en las notas de producción sobre la escena de la fuga de la comisaría, cuando lo mojan con la manguera. La presión del agua era tan brutal que le arrancó las cicatrices falsas de la espalda. Tuvieron que parar 2 horas para volver a ponérselas, con él tiritando. Pero la tensión no era solo con el clima. La relación con la gente del pueblo se fue agriando. Sí, al principio había entusiasmo, la película traía dinero, pero Hope tenía problemas de desempleo y pronto surgieron roces. Peleas en bares. Sí, entre miembros del equipo que eran vistos como los forasteros con dinero. Y los locales. El ambiente del pueblo empezó a reflejar la propia trama de la película, la hostilidad hacia el forastero. El arte imitando la vida de una forma muy incómoda. Y esa crudeza se nota en la pantalla, porque el rodaje fue físicamente brutal. El realismo se impuso a la seguridad, desde luego. La famosa escena de la caída por el acantilado es el ejemplo perfecto. Stallone insistió en hacerla él mismo. Parte de ella, sí. Quería sentir el peligro. En la tercera toma, calculó mal un salto entre las ramas y se golpeó el pecho con una de ellas. Y se fisuró una costilla. Exacto. El grito de dolor que se oye en la película no es actuado. Es el sonido real de Stallone rompiéndose una costilla. Ostras, en serio, el grito que todos recordamos es... Genuino. Eso le da una dimensión completamente nueva a la escena. Y no fue el único herido. Ni mucho menos. La producción fue una cadena de lesiones. Brian Dennehy, el sheriff Diesel, se rompió varias costillas al caer él mismo por el tragaluz. Vaya tela. El especialista que saltó con el coche de policía por las vías del tren sufrió una fractura lumbar. Y en la fuga de la comisaría, Stallone le rompió sin querer la nariz al actor Alf Humphreys. Increíble. Parece que ese sufrimiento físico acabó formando parte del ADN de la película. Pero el caos no era solo físico. Tenemos que hablar de la historia de Kirk Douglas. El incidente de Kirk Douglas es una de las anécdotas más legendarias de Hollywood y define perfectamente la encrucijada en la que estaba la película. Había sido contratado para ser el coronel Trautman. Tener a una estrella de ese calibre, pues fue casi la ruina del proyecto. Douglas llegó al set y, para sorpresa de todos, anunció que había reescrito por completo sus escenas y el final. ¿Cómo? Su versión volvía a la novela. Trautman, su personaje, se convertía en el héroe y mataba a Rambo. Pero la propuesta iba mucho más allá, ¿no? El plano final que había ideado es raro, como poco. Raro es quedarse corto. Es una de las ideas más extrañas que se han propuesto. Tras matar a Rambo, la película terminaba con un plano del coche de Trautman alejándose. Una mano aparecía en el retrovisor. ¿Para ajustarlo? Sí, y la cámara revelaría el rostro de Trautman, llevando puesta la cinta roja de la cabeza de Rambo. ¿Qué? ¿En plan posesión espiritual? Exacto. Quería sugerir que el espíritu atormentado de Rambo había pasado a Trautman. Muy de cine de autor de los 70. Me imagino la cara de los productores. La de Stallone. Se negaron en rotundo. Douglas les dio un ultimátum. O se hacía su versión o se iba. Al día siguiente no apareció. Abandonó el rodaje. Y tuvieron que buscar un sustituto a la desesperada. Contrataron a Richard Crenna con menos de 72 horas de antelación. Se aprendió sus diálogos en el avión de camino a Canadá. Es que si lo piensas, la película se estaba salvando constantemente de sí misma. De versiones que habrían sido un fracaso. Y el proceso de montaje fue el ejemplo más claro de esto. Cierto. Después de todo el caos, el primer montaje fue, en palabras del propio Stallone, un desastre absoluto. Invisionable, dijo. Duraba más de 3 horas y estaba lleno de lo que él llamó diálogos cursis. Entró en pánico. Estaba convencido de que la película iba a ser el final de su carrera.
Y las fuentes afirman que intentó comprar los negativos de la película para quemarlos. Espera, intento comprar la película para destruirla. ¿Cómo se pasa de eso a la película que conocemos? Pues con otra de esas decisiones a la contra que salvaron el proyecto. La solución de Stallone fue radical. Le dijo al editor que cortara, que fuera agresivo y que empezara por eliminar la mayoría de sus propios diálogos. Le pidió que hiciera a Rambo casi mudo. Es una jugada muy arriesgada para una estrella. A primera vista sí, pero fue un golpe de genio. Al quitarle los diálogos, Rambo pasó de ser un personaje potencialmente ridículo a una figura enigmática, silenciosa, casi mítica. Su silencio hace que su explosión final sea mucho más potente. Infinitamente más poderosa. Es un caso de menos es más, llevado al extremo, y es lo que solidificó su estatus de ícono. Y ese monólogo final, luchó por mantenerlo, ¿verdad? Los ejecutivos no lo querían. No, les parecía deprimente, anticlimático para una película de acción. Pero Stallone sentía que era la clave de todo. Era el momento de dar voz al trauma de miles de veteranos. Para él, esa escena era el alma de la película. Lo que nos lleva al último y más crucial cambio de todos, el final. La decisión que creó una franquicia multimillonaria. Se rodó un final alternativo. Uno que era fiel al espíritu de la novela. El final en el que Rambo muere. Sí. Después del monólogo, un Rambo agotado le pide a Trautman que lo mate. Le dice: tú me entrenaste, tú me creaste, tú me matarás. Y Rambo fuerza la mano de Trautman, que sujeta la pistola, y se dispara a sí mismo. Rodaron esa escena. Existe. Y la mostraron en pases de prueba. Y la reacción del público fue unánime y brutal. La odiaron. Un rechazo visceral. El público, que había pasado 90 minutos empatizando con el sufrimiento de este hombre, se sintió traicionado al verlo morir. Les pareció un final cruel. Pero desde un punto de vista artístico tenía sentido, ¿no? Sí, pero Stallone y el director se dieron cuenta de que habían creado algo que ya no les pertenecía del todo. Matar a Rambo ya no era una conclusión artística, era un mensaje devastador. Significaba que para los veteranos con estrés postraumático la única salida era la muerte. Un mensaje de desesperanza absoluta. Así que, por la reacción del público, decidieron cambiarlo. Rodaron un nuevo final meses después. En marzo de 1982, sí, el que todos conocemos, donde Rambo se rinde. Y esa decisión, motivada directamente por una respuesta comercial, no solo salvó al personaje, posibilitó toda una saga. Entonces, si lo resumimos todo, la película que dio origen a uno de los mayores íconos del cine de acción es una cadena de accidentes afortunados. Decisiones forzadas y correcciones de última hora. El Rambo que conocemos no estaba en la novela, ni en los 25 primeros guiones. Ni siquiera en el primer montaje de 3 horas que Stallone quería quemar. El Rambo icónico, esa víctima silenciosa que sobrevive para luchar otro día, no fue el plan original. Nació de un montaje fallido, de la inseguridad de una estrella, de la terquedad de otra, y al final, de la demanda de esperanza de un público anónimo. Esto plantea una pregunta muy interesante sobre el arte y el comercio en el cine. ¿Cuánto de lo que consideramos un clásico es visión artística pura y cuánto es producto de la casualidad y el conflicto? El caso de Acorralado sugiere que, a veces, los grandes íconos culturales no se diseñan meticulosamente en una sala de guionistas. No son el fruto de una visión inquebrantable. Simplemente sobreviven. Sobreviven a su propio y caótico proceso de creación, y en esa supervivencia encuentran su forma definitiva y, a veces, inmortal.